representación ahí, vamos a ver, ahí está, ya he sido un poquito más rápida. Ya. Entonces, miren, no me acuerdo exactamente en qué diapositiva me quedé, no sé si me pueden hacer recordar en dónde me quedé, creo que nos quedamos, pero por acá, a ver, no sé si por acá, por aquí. Me hacen acordar, por favor, chicos, no sé en cuál me quedé, sinceramente. No sé si me quedé por acá. Llegamos a hacer la curva de titulación, ¿no es cierto? ¿Vimos esto? Sí hicimos la curva, sí me acuerdo que hicimos la curva. Hicimos la curva de ácido fuerte, base fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Vimos esta parte, ¿no es cierto? De la curva de titulación vimos esto, ¿no? Vimos esto. También vimos, digamos, estas curvas típicas, donde había la curva del ácido clorhídrico que tiene un salto mayor, ¿no? Por ser un ácido fuerte, y del ácido acético que tiene un salto menor, ¿no? ¿Ya? Esta es un poco simplificada, porque en realidad acá hay otra pequeña curvita, ¿no? ¿No? Después vimos también esto, sí, ¿no? Vimos esto, ¿no? La verdad que se me ha borrado esto hicimos, ¿no? ¿Sí? También comparamos esto, sí, ¿no? Y vimos cuáles eran los indicadores adecuados, ¿no es cierto? Y que había influencia, digamos, cuando eran demasiado diluidas las soluciones, ¿no? Prácticamente digamos, el salto del indicador, el cambio del indicador no era muy digamos, muy neto, cambiaba paulatinamente y eso no nos dejaba decidir cuál era el tono final, ¿no? ¿Recuerdan eso? Profesora, nos quedamos en indicadores. ¿En cuál acá? ¿En este? Indicadores adecuados. Indicadores en este punto de equivalencia. Ay, la verdad que se me ha borrado todo. Yo a ver, ¿este era? No. A ver acá. Curva de utilización. Indicadores, entonces más abajo, ¿no? Pues la verdad que ya me está llegando un poco el cansancio. Ya. Entonces este de aquí, titulación de 100 mililitros, esto sí lo hicimos, ¿no es cierto? Sí comparamos, ¿no? Por ejemplo, que habíamos tenido una solución 1 normal, ¿no? Y la habíamos valorado con hidróxido de sodio 1 normal. Después habíamos tenido una titulación, como ejemplo, ¿no? Esta es la curva, 0,1 normal y teníamos este pH, ¿no? Y también la valorábamos con una solución 0,1 normal de hidróxido de sodio. Exactamente, digamos, esto es una cosa, un cálculo teórico, ¿no? Y también teníamos una solución 0,01 y la valorábamos también con otra 0,01 de soda, ¿no? Entonces, ¿qué se notaba acá? Que los pHs, ¿no? Si bien el pH en el punto de equivalencia en todos casos es 7, ¿no? En todos casos es 7, sin embargo, ¿no? Los cambios en las zonas cercanas, en el entorno, ¿no? En el entorno del punto de equivalencia, no son iguales. Por ejemplo, acá tenemos que el pH en el ácido 1 normal, empezaron a pasar los camiones, disculpen. En el 1 normal el pH es 3 a 99,8, ¿no? Y 4 al mismo volumen agregado en una solución 0,1 normal. Miren, hay una diferencia bien grande. Y 5 en este caso de la solución 0,01. Y cuando estamos en 99,9, ¿no? Miren, tenemos acá 3,3 de pH, 4,3 y 5,3. Entonces, el salto de aquí para acá es mucho más grande que de aquí para acá, ¿no? Aquí está bajando una unidad de pH y aquí está bajando 2 unidades de pH con relación a este. Entonces, prácticamente la definición es mucho más difícil, ¿no? Aquí, por esa razón es que ustedes veían, por ejemplo, el anaranjado de metilo entre esto y esto, realmente no se sabe exactamente el punto final, ¿no? Ahí es un poquito difícil de definir. En el punto de equivalencia, todo esto son 7, eso sí no hay vuelta que darle, ¿no? Prácticamente se forma cloruro de sodio, ¿no? 100%, digamos, ya, cloruro de sodio, suponiendo que no hay ningún exceso de nada, ¿no? Exactamente 7, ¿no? Y a 10,1, ya lo que queda en exceso, lo que queda libre, va a ser la soda, ¿no?
Entonces el pH aquí sube abruptamente, ¿no? Una gotita de soda influye enormemente acá, ¿no? Miren ustedes, digamos, no, sino dos gotitas, ¿no? 10,7, ¿no? Es un salto bien grande de 7, ¿no? Desde 3, digamos, estos son los valores en torno al punto de equivalencia, ¿no? Y este de aquí ha bajado una unidad, igual que también este, ¿no? Va bajando de unidad en unidad conforme esto se va siendo más diluido, ¿no? 10 veces más diluido cada vez. Y así, ¿no? Entonces, en este caso ya también, inclusive, miren, el pH 11, ¿no? Claro, porque, digamos, un punto 1 de más de soda, ¿no? De una soda concentrada, uno normal, es diferente que un punto 1 de una soda, perdón, el mismo volumen de una soda punto 1 y que punto 0,1, ¿no? Entonces, por eso que el pH va siendo menos intenso el salto, ¿no? Menos pronunciado. Entonces, acá ustedes tienen que el anaranjado de metilo salta, cambia, su rango de viraje está entre 3,1 y 4,4, ¿no? Entonces está alrededor de estos valores, ¿no? ¿Ya? Pero aquí está en el inicio del rango, está en la zona ácida del rango. Acá también, ¿no? Bueno, acá está no, aquí ya está prácticamente en la zona básica, casi ya en la zona básica. Y aquí con mayor razón, ¿no? Se está pasando de la zona básica. Entonces, si nosotros tenemos anaranjado de metilo en este caso, el punto 0,1, prácticamente estaría cambiando por aquí, cuando esté en 99%, ¿no? Estaría cambiando por acá. No sería adecuado, pues, para este ácido, ¿no? Estaría cambiando en 99%, que sería, pues, 1% de error, ¿no? En este caso. Y 1%, ¿por qué? Porque estamos titulando 100 mililitros. Pero si estuviéramos titulando 50, ¿no? Sería 2%, ¿no? Si estuviéramos titulando 25, sería más, el doble, ¿no? El doble de esto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando las soluciones son muy diluidas, ¿no? Así se trate de ácido fuerte, ¿no? Versus base fuerte, el indicador no corresponde siempre al mismo que se puede utilizar cuando la solución es más concentrada, ¿ya? Entonces, ese detalle es importante. Y después, acá la fenolftaleína, por ejemplo, aquí tenemos que a 10,7 pues sobradamente ya cambió la fenolftaleína, ¿no? Sobradamente ya cambió la fenolftaleína. Inclusive acá también se podría aceptar, ¿no? Se puede aceptar la fenolftaleína, pero en este caso ya hay cierto, ¿no? Cierta, digamos, de repente un color muy suave o un cambio muy difícil, ¿no? O nos estaríamos pasando un poquito más para que se vea el cambio, ¿no? Realmente estaríamos por este lado recién, ¿no? Tendríamos un punto 1 de error, ¿no? ¿Ya? Aquí recién sería realmente el cambio más considerable, ¿no? ¿Ya? Entonces, Profesora, sí, entonces eso quiere decir que los indicadores sí, funcionan mejor cuando las concentraciones de las soluciones son más concentradas. exacto, exacto, ajá, sí, exactamente, así tú mismo lo has deducido, perfectamente, José. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se revisa eso, ¿no? Entonces dice, miren, Profesora, sí, José, cuando usted le pone la pantalla completa de la diapositiva, su sí. flechita ¿cómo se llama? Del mouse no se ve. Ah, ya, entonces mejor no la pongo. Pero cuando está, ajá, en el otro sí se ve su Ah, ya, mouse. mejor. Ah, ya, entonces sí, ay, perfecto. Oye, Ahí José, ahí se ve, sí. José, excelente, ¿ah? Tú eres un genio ya. Muy bien. Entonces, así se puede explicar mejor, ¿no? Ahí Y se ve usted- su mouse, sí. Pero cuando usted lo ah, agranda, no sé por qué se desaparece. qué bueno, qué buena, qué buena. Sí, pues yo pensaba que se veía, pero no se ve. Dios mío, un rato, disculpen, no sé quién me está llamando. ¿Aló? Estoy en clase, señor. Estoy en clase. Estoy en clase. No sé quién será, pero discúlpenme un ratito. Ya. Entonces, miren, estábamos en esto del uso de anaranjado de metilo y la fenolftaleína en la titulación de un ácido fuerte, base fuerte, pero esto depende, como bien dice Joseph, de la concentración que tengan estos ácidos, ¿no? Y la base, ¿no? Entonces, este anaranjado de metilo, sabemos que está en rojo, cuando es 3,1 más o menos, por ahí, ¿no? Y va cambiando poco a poco, ¿no? Hasta 4,4 se pone un amarillo anaranjado, ¿no?
tiene sus tonos, lamentablemente este indicador no es tan bueno. Y como les decía, ¿no? En el caso de una solución concentrada como la 1 normal, este cambio sí es bien, bien favorable, ¿no? Bien favorable. Ahí. Esperen un segundito, chicos, discúlpenme, un segundo. Voy a coordinar con mi hija una cosa urgente, ¿eh? Un ratito. Ay, disculpen la interrupción. Ya, ahora sí. Ya, miren. Entonces, como estábamos viendo, ¿no? El problema es justamente que el ácido concentrado, ¿no? En ácido concentrado no hay problema, mejor dicho. En ácido diluido sí. Entonces, como vimos en este cuadro anterior, ¿no? Aquí se nota clarito, ¿no? Como el pH, prácticamente aquí, ya está prácticamente en el final del rango, ¿no? Inclusive acá también está bien cerca al final del rango, ¿no? Y aquí está en 4, ¿no? Entonces, pero el error mayor es en este caso, ¿no? Con respecto al anaranjado de metilo. Y está digamos, más alejado del punto final, ¿no? Perdón un ratito. Angie, ¿me llamaron por teléfono? No, disculpen, la verdad que es un problema como uno hace un pedido y les dice que no lleguen a una hora determinada, pero llegan justo a la hora que no deben llegar. Bueno, entonces, como estábamos conversando, el anaranjado de metilo no es conveniente, sobre todo para una solución 0.01 normal, ¿no? La fenolftaleína, igualmente, también tiene, digamos, una desviación, ¿no? Estaría pasándose un poco más. Pero esto acá también se puede calcular, por si acaso, el error, como habíamos dicho, ¿no? Se puede saber cuál es el error, ¿no? Corriendo un blanco. Entonces, lo mismo sucede acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, Profesora, sí, Johanna, ¿puedes retroceder a la diapositiva? claro, sí, ¿está? Sí, profesora, ahí cuando dice 99,9%, eso vendría a ser el punto final, ¿no? Claro, o sea, el punto final, el punto de equivalencia en este caso, ¿no? Como es una curva teórica, entonces sabemos que el punto de equivalencia está en el pH 7, ¿no? Y en los tres casos. Pero, digamos que el pH en cada uno de estas curvas, ¿no? Estas son tres curvas, ¿no? Que corresponden a uno normal, 0,1 y 0.01, ¿no? De ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio también, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que el cambio, ¿no? Digamos, el pH cambia con respecto a la concentración. Entonces, por ejemplo, en 99,9 mililitros agregados, ¿no? Ya sea de la solución 1 normal, 0,1, 0.01, ¿no? En cada caso, el pH va a ser distinto. En este caso es 3,3, por ejemplo, en el caso de la solución 1 normal, y todavía está, digamos, está cerquita del punto final, ¿no? Está bien, bien, bien cerquita acá en este caso, ¿no? Pero todavía no indica el punto final. Prácticamente va a indicar el punto final entre estos dos lados, ¿no? Entre estos dos valores. Pero aquí ya tiene 4,3, que prácticamente estaría un poquito adelantado, digamos, ¿no? Acusando el punto final un poquito antes. Pero en este caso es peor, porque el 4,3 está por acá, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente, miren, estaría entre 99 y 99, digamos, 1, ¿no? Para que llegue al punto final de esto. Entonces, no es el 100%, digamos, que como sabe, el punto de equivalencia, ¿no? No está llegando al pH 7. Antes está marcando y hay una diferencia de volúmenes, estos volúmenes que están acá, ¿no? O sea, ahí tiene su error, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, esto todavía es con respecto a 100 mililitros, que generalmente uno no titula 100 mililitros, ¿no? Uno titula, pues,
25, ¿no? 50 a lo mucho, ¿no? Pero no más, inclusive ni siquiera 50, porque nosotros usamos generalmente boletas de 50 y no podemos, digamos, utilizar todo el volumen, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si acá en 100 tenemos esta magnitud de error, y la diferencia en un volumen menor es mayor error, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ese es un cálculo teórico para que se pueda entender mejor en base a 100, pues 100 mililitros, ¿no? ¿Ya? Y en el caso aquí ustedes ven, pues, ¿no? Que el pH 4.3, que es casi 4.4, ¿no? Está a 99 mililitros agregados, no a 100, porque esta titulación corresponde a 100 mililitros de una base, de un ácido fuerte, titulados con 100 mililitros de base fuerte. Entonces, al agregar 100 mililitros en el punto final, equivale a 200 mililitros en total de volumen, ¿no? ¿Ya? Pero el volumen del ácido es 100. Dios mío, qué horror. Entonces, el volumen es 100, ¿ya? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta cómo el pH, ¿no? Cómo el indicador adelanta el punto final. O sea, no lo da el punto final en el punto de equivalencia, sino más bajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta diapositiva. ¿Está bien, Ronald? Sí, profesora, sí lo entendí. Ah, ya, perfecto, muy bien. Disculpen las interrupciones, pero parece mentira y justo vienen a interrumpir a la hora que no deben. Entonces, miren, en la tabla anterior el pH es 3 a los 99,8 de hidróxido de sodio normal, ¿no? El anaranjado bendito está en forma ácida, o sea, no hay problema. A los 99,9 el pH es 4,3, el indicador cambia de tono amarillo, anaranjado sufriendo un cambio fuerte de pH y el color al adicionar 0,1 mililitros de 4,3 a 7, ¿no? O sea, este es el caso que está bien, que no hay problema. Se ve claramente el cambio, ¿no? ¿Ya? Y con las fenolftaleínas, al llegar a pH 7, aún sigue incoloro, ¿no? Acá hay que pasarse un poquito, ¿no? Prácticamente a 100,1 de base, un normal, el pH sube bruscamente a 10,7, ¿no? Entonces, hay un error, digamos, que puede ser hasta inclusive con 100,05, digamos, que podría ser, ¿no? ¿Ya? No, o sea, se conoce el error de indicación, ¿ya? Es fácil de conocer el error de indicación, pero no es un error grande, ¿no? En cambio, con las soluciones más diluidas, ahí sí, ¿no? Entonces, miren, las soluciones de hidróxido de sodio siempre, ¿no? Absorben CO2, ¿no? En pequeñas concentraciones, debido a la hidroscopicidad que se caracteriza al hidróxido de sodio. Y esto acidifica un poco, digamos, es como que neutraliza parcialmente a la soda, ¿ya? Entonces, esa es otra razón por la cual no se debe dejar tampoco en la bureta. Y ustedes, no sé si alguna vez, en alguna ocasión, habrán visto alguna bureta en la que le ponen en la parte superior como una especie de filtro, una trampa, mejor dicho, una trampa para CO2, ¿no? Una sustancia que va a absorber el CO2 en lugar de que llegue o sea, prácticamente va a filtrar el aire que va a ingresar a la bureta, ¿no? Y que va a tener contacto con la soda, evitando que la soda se carbonate, ¿ya? Entonces ahí hay unos dispositivos que se colocan como filtros, ¿ya? Filtros que atrapan el CO2, ¿no? Entonces, hay unos que se llaman, creo, de las caritas, si mal no recuerdo. Pero hay varios compuestos que lo pueden hacer, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el caso que mencionamos en la diapositiva donde están comparadas las tres, digamos, las tres curvas, ¿no? Con soluciones más diluidas, 0,1 y 0,01, ¿no? Entonces, yo se los repito esto porque es interesante y es importante que quede bien claro, ¿no? Entonces, los altos siempre van a ser más agudos en soluciones más concentradas, como bien decía Joseph, ¿no? Y los blancos de indicador son pequeños, muchas veces ni siquiera se corren, ¿no? A veces no se realizan porque ya se sabe cuál es el error, ¿no? En cambio, cuando titulamos soluciones más diluidas, especialmente de este rango, ¿no? Ya pues tenemos, como vimos en la curva, a 99,8, el pH ya es 5, ¿no? Y el indicador ya está en forma básica, o sea, terminaría la titulación, ¿no? Entonces tendríamos un error de 0,2 mililitros, ¿ya? Este es 0,2% porque estamos titulando 100 mililitros. Pero como les decía, si fuera esto una titulación de menor volumen, ¿no?
el error se va incrementando, ¿no? Entonces, en este caso hay que correr un blanco, ¿no? Es mejor correr un blanco, como el caso que hicimos en laboratorio, por ejemplo, que no es ácido base, pero sí se hizo la titulación de cloruros en aguas con nitrato de plata, ¿no? Se hizo una titulación y se usó como indicador el cromato de potasio, ¿no? Y el cromato de potasio, como es un indicador de precipitación, ¿no? Tiene que superar su KPS para precipitar como cromato de plata, ¿no? Entonces, ese consumo para precipitar se puede calcular y se corre el blanco del indicador, ¿no? Entonces se le resta al volumen final, ¿no? Entonces, igual se hace con los indicadores de ácido base, ¿no? Entonces, el cambio de color del anaranjado al metilo, ¿no? Para 0,1 resulta estar en más o menos un... Miren, estamos protestando, pero no hacen caso hasta ahora, que los camiones con carga pasan por acá, por el barrio, ¿no? Es increíble. Y justo a esta hora. Entonces, el cambio de color de anaranjado al metilo para una solución 0,1 normal de ácido clorhídrico, de ácido fuerte, versus base fuerte, está en 99,9 mililitros agregados de soda en forma alcalina 4,3, ¿no? Entonces, no es muy agudo el cambio. Da un tono naranja intermedio, así como, ¿no? Entonces, un poco se queda uno en la duda. Dice, bueno, ¿será el tono este o un poco más, ¿no? Entonces, ese es un caso que nos pasa a todos, no solamente a quien no tenga mucha práctica, ¿no? Y con formaldehína, ¿no? En este caso del punto 1 normal, al llegar a 100.1, el pH de la solución va a ser 9,7, ¿no? Ya prácticamente es, el cambio se da, ¿no? De 9,7 a 9,8, ¿no? Por ahí nomás está el cambio, ¿no? Entonces, un error de 0.1, ¿no? Entonces, los indicadores adecuados, entonces, para las soluciones muy diluidas, ¿no? Son un poquito diferentes a lo que estábamos viendo nosotros como utilizando el naranjal de metilo, ¿no? Perdón, no utilizando naranjal de metilo, sino rojo de metilo, ¿ya? En este caso utilizamos rojo de metilo porque el rango de viraje de 5 a 6, ¿no? Cambia de rojo a amarillo. Gracias. Cambia de rojo a amarillo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el error es menor que cuando se usa el anaranjado de metilo, porque está más arriba el rango, ¿no? Entonces, es como el caso por ejemplo, cuando se titula, digamos, se valora el ácido fuerte con carbonato de sodio, ¿no? Se genera ese CO2 que adelanta el pH. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hervirlo, ¿no? Hervir digamos, la muestra que se está titulando, porque el punto final es aparente, ¿no? El punto final es aparente por la presencia de ese CO2. Entonces, eso que perturba se le debe remover. Entonces se calienta y entonces el punto final retrocede. Y de repente falta una o dos gotitas, ¿no? De titulante. Entonces, este tipo de cosas son las que influyen, ¿no? En los puntos finales, ¿no? Después, si las soluciones son del orden de 0.01, eso sí es peor, ¿no? Se puede usar indicadores con virajes entre 5 y 9, ¿no? Como el azul de bromotimol, el rojo de fenol, la formaldehína misma y el rojo de metilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, retrocedemos nuevamente acá, ¿no? En este caso, 0.01, y ven acá ustedes que tenemos, ¿no? 5, ¿no? Y acá como estos indicadores de rango más alto, ¿no? ¿Ven ustedes? Por eso que nos convienen de rango más alto. El pH se va haciendo más alto, ¿no? ¿Ya? Y ¿cómo se determina el error de indicación? ¿No? Se tiene que correr un blanco, ¿no? Un blanco de titulación. Entonces, la solución, por ejemplo, si se titula con ácido clorhídrico 0,1, ¿no? Se llega hasta el punto final, ¿no? El anaranjado de metilo, por ejemplo, sufre el primer cambio de color. Entonces, el primer salto, y ahí se guarda esa solución como una especie de patrón, ¿no? A ese mismo color debemos llegar. Entonces, en otro Erlenmeyer vamos a poner la misma cantidad de indicador anaranjado de metilo, ¿ya? Es importante que coloquemos la misma cantidad, ¿ya?
y vamos a poner 200 mililitros de cloruro de sodio, siempre y cuando hayamos titulado 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal con digamos, 100 mililitros de hidróxido de sodio, ¿no? 0,1, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, 50 de esto o 25, por ejemplo, que es lo más usual, 25 de estos contra 25 de 0,1 sería igual a cada uno 50, ¿no? 50 de cloruro de sodio, ¿no? 0,05, porque al formarse el cloruro de sodio y duplicarse el volumen, la concentración se reduce a la mitad, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque esto era 0,1 más 0,1, ¿no? Pero el volumen se ha duplicado. Entonces, tenemos que es 0,05 normal. Entonces, es como si nosotros preparáramos por ejemplo, acá en este caso, ¿no? Podríamos preparar 100 mililitros del 0,1 y llevarlo a 200, por ejemplo, ¿no? Para no complicarse la vida. Entonces, a esta solución se titula con el mismo ácido clorhídrico, perdón, con el mismo, no, sería con la misma soda. Acá está mal, con la misma soda, ¿no? Acá nosotros estamos titulando con soda, ¿no? O sea, estamos titulando al ácido, ¿no? Con la soda, ¿no? Estamos titulando con la misma, sería, ¿no? Con la misma. Bien, ustedes se dan cuenta que siempre tienen un error, ¿no? Con la misma solución. Con la misma solución, de hidróxido de sodio sobre normal, hasta que el color de la solución sea igual al que tiene la primera solución en su punto final, ¿no? Ven ustedes cómo se pasa uno, ¿no? Este volumen se deduce del volumen final de la titulación, o sea, se resta, ¿ya? Probablemente sea una gotita, ¿no? O dos, ¿no? Generalmente es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso va a depender de qué cosa cómo hayamos titulado, ¿no? Entonces, si titula, por ejemplo, acá, en este caso, los 100 mililitros, ¿no? No, aquí parece que están titulando con ácido clorhídrico. Aquí se está titulando, entonces por eso que he puesto acá ácido clorhídrico. Ya, disculpen, ¿eh? Entonces estoy leyendo mal. O sea, aquí ha corrido, aquí ha hecho una titulación al contrario, ¿no es cierto? Acá han hecho la titulación de la soda con el ácido clorhídrico, ¿ya? En este caso, ¿ya? Por eso que acá había puesto con el mismo ácido clorhídrico, ¿no? 0,1 normal. ¿Ya? Entonces estaba bien lo que había puesto acá, no había interpretado yo mal. O sea, la solución en este caso la está titulando con ácido clorhídrico, ¿ya? No está con hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio está contenido en el mismo recipiente, ¿no? Entonces es al revés, ¿no? ¿Ya? Entonces, el punto final se va a comparar el color del punto final de acá, este blanco, se va a comparar con de la titulación que se hizo, ¿no? ¿Ya? Y ese se va a deducir. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de las titulaciones ácido-base? Son muchísimas, en realidad, ¿ya? Tenemos titulaciones ácido-base, digamos, son las más usuales, son las más generalizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Determinar las concentraciones de un ácido o una base en solución, ¿no? Por ejemplo, todos los ácidos puros, los ácidos para análisis, es necesario hacer una titulación, ¿no? El ácido clorhídrico, el nítrico, el acético, el fosfórico, ¿no? Sulfúrico, todos ellos tienen un certificado de análisis, ¿no? Que implica que están cumpliendo una especificación digamos, como una especificación, generalmente es una norma, ¿no? Generalmente es una norma internacional, ¿no? Entonces, tienen una concentración definida. Nosotros decimos, por ejemplo, el ácido clorhídrico es 12 normal, ¿no? ¿Ya? Pero eso es un aproximado. Eso solamente es un aproximado. El ácido sulfúrico, 18 molar, ¿no? También es aproximado. Entonces, si ustedes se ponen a leer la etiqueta, ustedes van a ver que en la etiqueta dice la concentración de ese lote, ¿no? Porque estos ácidos salen por lotes, ¿no? Y cada lote no es idéntico al anterior. Tienen tienen un rango, que es la especificación, que deben cumplir, pero el valor que sale de esa concentración al hacer la titulación es propio de ese lote, ¿no? Es particular.
¿ya? Aparte de otros análisis que también se hacen, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, una solución de soda, por ejemplo, si uno quisiera hacer, por ejemplo, jabón, ¿no? La solución de soda no puede tener cualquier concentración, tiene que ser una concentración determinada para que el jabón salga de una calidad definida, ¿no? Salga estándar, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el control de la acidez en baños de limpieza de metales, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho ácido fosfórico para limpiar los metales, ¿no? Antes de poder, digamos, recubrirlos, ¿no? O hacer cualquier trabajo con ellos. Los ácidos comerciales que se venden, por ejemplo, ácido sulfúrico para baterías, ¿no? Digamos, entre otros, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos, aparte de los ácidos puros, como les mencioné, ¿no? El acético en vinagre, por ejemplo, ¿no? Que es una de las aplicaciones que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿no? Vinagre blanco sobre todo, y por si acaso en un vinagre rojo se expresa como acético, pero no todo es acético, ¿no? Sobre todo cuando viene de fermentación, hay otros ácidos también. Tenemos, por ejemplo, materias primas como carbonato de sodio, ¿no? Bicarbonato, ¿no? Son tituladas con ácidos para determinar su pureza y concentración, ¿no? Y así, muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, que también bien tenemos acá las proteínas, ¿no? En productos animales y vegetales, se van a determinar convirtiendo el nitrógeno de los aminoácidos en iones amonio, que prácticamente son destilados, ¿no? Y se reciben en una solución de ácido. Generalmente, el ácido es en exceso, ¿no? Y la cantidad de amoníaco se termina titulando por retorno el ácido en exceso, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que por retorno significa que estamos agregando una cantidad, un volumen conocido, ¿no? En exceso, un volumen conocido, pero en exceso con respecto a la cantidad de amonio que nosotros esperamos recibir. Y ese exceso se determina por titulación, digamos, como una base, ¿no? Una base valorada, ¿ya? Y por diferencia se saca lo consumido, ¿no? Lo que equivale, perdón, al amonio, ¿no? Entonces, también es importante para evaluar el estado de conservación de los alimentos. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho una aplicación, ¿no? La leche, ¿no? La acidez de la leche. La leche no puede estar súper ácida, tiene que tener una acidez mínima, ¿no? No puede sobrepasarse. Ya cuando está muy ácida, quiere decir que se está descomponiendo, ¿no? Y en otros casos también hay muchos alimentos que pasa lo mismo, ¿no? Después acá, esta parte de esta aplicación es muy importante, miren ustedes. Se puede determinar el valor de la constante de ionización de un ácido o una base monoprótica, ¿no? Monoequivalente, ¿no? Un ácido monoprótico o una base monoequivalente. Que sea, por supuesto, débil, ¿no? Mediante la curva de neutralización con un pHímetro. Miren, ¿ah? Se puede hacer esto. Acá está un ejemplo. Determinación del valor de la constante de ionización de un ácido o base monoequivalente débil. Miren, no se requiere conocer la fórmula del ácido o de la base monoequivalente, ni el peso de la muestra, solo el pH durante la titulación. Miren qué práctico esto, ¿no? Se disuelve la muestra de ácido o de base, se titula con una base o ácido estándar, o sea, lo opuesto, ¿no? Y se mide el pH periódicamente hasta llegar al punto de equivalencia. Entonces, se va a graficar la curva de titulación, ¿no? Ploteando el pH en función del volumen de titulante, ¿no? Siempre el volumen de titulante en el eje de las X y el pH en el eje de las Y, ¿no? Y luego se estima el pH en el punto medio de la titulación, o sea, a la mitad, ¿no? Del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia. Ese pH de ahí se va a estimar. Entonces, este pH es igual a pKa o pKb en cada caso. Y a partir del valor de pK, ¿no? Ya sea A o B, se calcula, ¿no? La constante de acidez o la constante de basicidad, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí vamos a poner un ejemplo. Miren, cálculo de la constante de acidez de un ácido débil monoequivalente. ¿Miren? Dice, para un ácido monoequivalente débil, el pH a la mitad del punto de equivalencia es 3,74, calcular Ka del ácido. Entonces, acá tenemos la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? En donde tenemos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la especie sin disociar y la especie disociada, ¿no? En la relación de ambos. Pero como estamos en la mitad,
¿no? En la mitad. Quiere decir que esta especie, la concentración de esta especie es igual a la de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, quiere decir que entre esto es igual a 1, ¿no? Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, nos quedamos con esta igualdad. pKa es igual a pH, ¿no? En el punto medio de la titulación. Entonces, tenemos que pH es igual a 3,74, según lo que dice acá, ¿no? Y es igual a menos logaritmo de Ka, ¿no? Y acá tenemos, efectuamos el cálculo y nos sale que es 1,82 por 10 a la menos 4, la constante de acidez de este ácido, ¿no? Para ácidos poliequivalentes es un poquito más complicado, ¿no? Ya el pK1 es igual al pH en el punto medio del primer punto de equivalencia, el pK2 es igual al punto medio, ¿no? Entonces ese es un poquito más sofisticado, pero más seguro es con ácidos monovalentes, ¿no? O bases monovalentes. Ese es un caso interesante, ¿no? ¿Sí? Dice titulación de un ácido monoclínico débil con una base fuerte. Esto no es igual a la titulación de un ácido fuerte base fuerte, porque prácticamente aquí se van a producir, va a estar en equilibrio, ¿no? El equilibrio propio de un ácido débil que se va neutralizando. Entonces, se van formando, digamos, pHs amortiguados, o sea, zonas de pH amortiguada. Se van formando tampones en el camino, ¿no? Cuando hicimos una titulación eh, de, de un ácido, ¿no? O sea, neutralizamos con un ácido débil y quisimos ajustar el pH, no se pudo hacer, ¿no? Se forman prácticamente tampones, ¿no? Es bastante fuerte la amortiguación. Entonces, vamos a ver cómo es este caso, titulación de un ácido monoprótico débil, ¿no? Por ejemplo, el acético, con una base fuerte. Este caso no es igual a ácido fuerte, base fuerte, como le recalco, ¿no? Y va a tener, la curva va a ser distinta, no va a tener esa forma como especie de, digamos, una forma tan limpia, ¿no? Que va de esta manera así, subiendo, ¿no? No, esa va a tener 2 puntos de inflexión, ¿no? En la curva de titulación de ácido débil. El primero está situado a la mitad de la titulación, que es como la Ka, ¿no? Como estamos viendo acá, siendo el valor de pH prácticamente igual a pK del ácido débil. Y en el segundo punto es el punto de equivalencia, ¿ya? Entonces, en el punto de equivalencia, la solución va a contener la sal sódica del ácido débil, ¿no? Considerando que la estamos titulando con hidróxido de sodio. Y esta sal es un electrolito fuerte, va a estar totalmente disociada, ¿ya? Entonces, el sodio no va a tener influencia en el pH de la titulación, ¿ya? No va a sufrir hidrólisis, no va a alterar el pH, pero el anión del ácido débil, ¿no? Prácticamente es una base conjugada fuerte, ¿no? El acetato, por ejemplo, en este caso del más común, digamos, de los ácidos débiles, el más conocido, ¿no? El más difundido, ¿no? Va a tratar reacciona con el agua buscando formar el ácido original, ¿no? Entonces va a ser una hidrólisis alcalina. Miren ustedes, el acetato va a prácticamente romper una molécula de agua para, se podría decir así, apoderarse de su ion hidrógeno. Y al hacerlo, libera un OH. Entonces, aquí hay una reacción hidrolítica, ¿no? ¿Ya? Entonces, este ácido, el anión del ácido débil es una base conjugada fuerte, ¿ya? Que tiene esta reacción muy marcada, ¿ya? Entonces, este OH liberado genera una alcalinidad, ¿ya? Entonces, esta es la base de los cálculos. Entonces, seguimos en esta titulación de ácido débil con base fuerte y vamos a representarla de esta manera, ¿no? El ácido débil, ¿no? Va a sufrir eh, una hidrólisis, ¿no? ¿Ya? El ácido débil monoprótico, y esta es su base conjugada, ¿no? La base conjugada A menos. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias en este caso y en el caso del ácido fuerte, base fuerte, ¿no? ¿Ya? Por estar poco disociado, la concentración de ion hidrógeno es más baja al comienzo de la titulación. O sea, ustedes saben que el ácido acético, por ejemplo, tiene una constante de disociación de 1,8, ¿no? Por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concentración de ion hidrógeno
es bajita, ¿no? O sea, la disociación es muy bajita. Entonces, el pH es más alto, ¿no? Y en cambio, y para un ácido de la misma concentración que sea fuerte, el pH está más abajo, como les habíamos mostrado en la foto, ¿no? En la figura, que creo que acá está la curva típica, ¿ven? Acá, ¿no? Este es un ácido fuerte que está más disociado, por eso que su pH es más bajo al inicio. En cambio, el ácido acético no, está menos disociado y su pH es más alto, ¿no? Tiene menor concentración de pH, menor concentración de ion hidrógeno, perdón. Entonces, siempre el pH de inicio es más alto, ¿no? ¿Ya? Al agregar los primeros mililitros de base fuerte, el pH va a aumentar con una rapidez relativa, ¿ya? Dice, la ionización del ácido débil está restringida, ¿no? Por el efecto de ion común de este anión, ¿no? Porque la sal está disociada, ¿no? ¿Ya? Que se va formando en la neutralización. O sea, la sal que se va formando se va disociando, ¿ya? Es la sal, el acetato de sodio, por ejemplo, se va disociando, ¿no? Esa es la curva que les mencionaba, ¿no? Que prácticamente es, hay que notar esta diferencia al inicio y también en todo el camino, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, hay menos cambio. En cambio, aquí ocurre un cambio, ¿no? Considerable, ¿no? Entonces, una amortiguación. La titulación seguimos con esto, vamos a observar que se van a ver dos zonas de variación mínima de pH, ¿no? Es decir, zonas amortiguadas o tamponadas, que están ubicadas en aproximadamente a 10% y 90% de la adición del titulante, ¿no? Pueden variar entre 20 y 80% según la fuerza del ácido, ¿no? Entonces, eso también no es absolutamente, digamos, para todas las concentraciones de ácido, ¿no? Entonces, el punto de equivalencia no ocurrirá a pH neutro. Esto de acá es importantísimo. No va a ocurrir a pH neutro, no es como el caso del ácido fuerte, base fuerte. Las reacciones de hidrólisis del anión, ¿no? A menos, o acetato, por ejemplo, en este caso, que es la base conjugada del ácido, siempre va a ser en un pH mayor que 7. Siempre. ¿Ya? Eso es para todo ácido débil. Ahora, mientras más débil sea el ácido titulado, más fuerte va a ser la base conjugada. O sea, A- va a ser más fuerte, ¿no? Y va a ser mayor el pH en punto de equivalencia. O sea, la hidrólisis va a ser mayor. A una base más conjugada más fuerte, la hidrólisis es más fuerte, ¿no? Más intensa, y el pH va a subir más, ¿ya? En el punto de equivalencia. Entonces vamos a ver acá, dice ejemplo, curva de titulación del ácido acético 0,1 normal con hidróxido de sodio 0,1 normal, y cuya Ka es 1,8 por 10 a la menos 5. Acá tenemos la titulación de 100 mililitros del ácido acético 0,1 normal con hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo. El cálculo del pH en el punto cero, o sea, todavía no hemos agregado nada de soda, ¿ya? Solamente hay acético. Entonces vamos a calcular cómo se estima ese pH. Tenemos la disociación, ¿no? En el equilibrio va a estar una concentración de acetato semejante a la concentración de ion hidrógeno, ¿no? Se va a disociar. Pero dependiendo de la, ¿no? Y otra vez también, de la constante de ionización, ¿no? Esto va a ser más pequeño. Entonces, la constante de ionización tiene este valor 1,8 por 10 a la menos 5 y equivale al producto de la concentración de ion hidrógeno, ¿no? Ion hidrógeno por la ion acetato entre la concentración molar del ácido acético. Generalmente se acepta como que la concentración fuera la misma. O sea, si nosotros tenemos aquí, nos dicen 0,1, generalmente es tan pequeña la disociación que se considera esto también 0,1, ¿no? Y hacemos la siguiente, digamos, simplificación. Como este valor es igual a este, ¿no? Porque ambos provienen solamente del acético, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? Entonces esto es igual a esto, se reemplazan por un valor X, o también se puede reemplazar por la concentración de ion hidrógeno, ¿no? Y la concentración digamos, del acético sería la original, digamos que sea 0,1 normal, menos X. Pero en realidad, como es tan débil, ¿no? Su Ka es menor que 10 a la menos 4. Este es digamos, como un límite para considerar ácidos muy débiles, ¿no? Entonces, prácticamente la disociación es tan pequeña que restarle ese X a 0,1 es como que sigue siendo 0,1, ¿no? Un X muy chiquitito. Entonces,
lo despreciamos, ¿no? Y lo consideramos como simplemente 0,1. Entonces, vamos a ver, acá vamos a tener que la concentración de ion hidronio es igual a la concentración de acetato, como habíamos dicho acá, ¿no? Por la misma ecuación. Entonces, va a ser igual esto lo reemplazamos, nos conviene usar el ion hidronio, porque lo que nosotros queremos es el pH, ¿no? Entonces, lo reemplazamos por el producto de estos dos, va a ser igual al ion hidrógeno, concentración de ion hidrógeno al cuadrado. Y esto es igual a la constante de acidez, ¿no? O de ionización por la concentración del ácido acético, ¿no? Sacando de acá mismo, ¿no? Esto en el denominador pasa a multiplicar a este, ¿no? Y esto pasan como cuadrado, ¿no? Como el cuadrado de ion hidrógeno. Entonces, el ion hidrógeno al cuadrado es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, que es la constante de ionización, por 0,1, que es el valor inicial de la concentración del ácido acético. Entonces, esto sale, operando todo esto, sale 1,34 por 10 a la menos 3, ¿no? Y esa es la concentración de ion hidrógeno, que equivale a un pH de 2,87, ¿ya? O sea, aquí se le toma el pH, ¿no? La inversa de esto, ¿no? Menos logaritmo de la inversa de esto, y sale 2,87. Entonces, ese es el primer punto. El punto 0, ¿no? Cuando todavía no hemos agregado nada de hidróxido de sodio. Entonces, cuando nosotros empezamos a agregar hidróxido de sodio, ¿no? Va a haber una neutralización parcial, ¿no es cierto? Como son de la concentración idéntica ambos, ¿no? Teóricamente, esta es una curva teórica. Se asume que los dos son idénticos en concentración, ¿ya? Entonces son equivalentes. Si yo agrego 1 mililitro de hidróxido de sodio, entonces consumo 1 mililitro de ácido acético. Reacciona a 1 mililitro de ácido acético, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Se va a formar esta sal, ¿no? Con lo que nosotros hemos agregado de hidróxido de sodio, se va a formar una cantidad equivalente de acetato de sodio y que se va a disociar, ¿no? Entonces, van a haber reacciones, ¿no? Digamos que van a tener una influencia en el pH, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta el efecto del ion común para el cálculo de pH. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a considerar que esta es la concentración de ion de hidrógeno que sale de la ecuación anterior, ¿no? Es igual a Ka por la concentración de acético entre el ion acetato, ¿no? Ya. Recuerden ustedes que K es igual a esta concentración de ion de hidrógeno por este de aquí, ¿no? Entre esta, ¿no? Entonces acá está invertida simplemente, ¿no? Estamos despejando lo que a nosotros nos conviene, porque nosotros queremos calcular pH. Entonces, esta constante es igual siempre, ¿no? Y lo que va a variar va a ser estas dos concentraciones van a variar. Entonces, tenemos que calcular ambas, la del acético y la del acetato, ¿no? ¿Ya? Porque ambas influyen en el pH, ¿ya? No es como el sodio, que no lo ignorábamos y no lo consideramos para nada. Entonces, cuando agregamos 1 mililitro de hidróxido de sodio 0,1 normal, vamos a neutralizar 1 mililitro de ácido acético, ¿no es cierto? Y van a quedar 99 libres, ¿no? De ácido acético. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de estos dos? Vamos a tener acético, ¿no? 99 mililitros que quedaron libres, ¿no? Por su concentración inicial, pero ahora su volumen aumentó en 1 mililitro. Entonces, lo dividimos entre 101, ¿no? Hacemos esto de volumen 1 por normalidad 1, ¿no? Entre volumen 2 igual a normalidad 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos acá, vamos a poner 99 mililitros para que sea más claro, ¿no? Por 0,1 normal, ¿no? Y tenemos esta concentración de acá, ¿ya? Entonces, 0.09802, ya no es 0.1. Ahora, el ion acetato, ¿no? ¿Qué va a pasar? Podemos decir que tenemos 2 mililitros formados de ion acetato, porque se suma el mililitro de la soda agregada más 1 mililitro que ha reaccionado de ácido acético. Entonces, vamos a decir que 2 mililitros se han formado, pero como el volumen es el doble, ¿no? Esto tiene una concentración de 0.05, lo que se ha formado, ¿no? Este volumen que se ha formado, miren, se ha reaccionado 1 mililitro de hidróxido de sodio con 1 mililitro de acético, ¿no? Son 2 mililitros de producto, pero su concentración es la mitad, 0.05, ¿no? Porque se ha duplicado el volumen. Esto está ahora en un volumen de 101, ¿no es cierto? Y eso resulta que es 0.3099, es la concentración de acetato, ¿ya? Que es el famoso acetato. Entonces,
Ahora, estos valores que hemos encontrado, tenemos que reemplazarlos en la ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos concentración de ion hidrógeno, va a ser igual a Ka, ¿no? Por la concentración del ácido acético entre la del acetato. Entonces ya tenemos nuestras concentraciones que hemos determinado anteriormente y las reemplazamos acá, ¿no? Las reemplazamos aquí. Y se efectúa todo esto y resulta que el pH es 2,75, ¿ya? Entonces vamos encontrando ya el pH, ¿no? En el primer punto, o sea, perdón, en el segundo punto cuando hemos agregado 1 mililitro de hidróxido de sodio. Tenemos 2,75, ¿ya? Luego vamos a calcular a 10 mililitros agregados de hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Van a reaccionar 10 mililitros de acetato, perdón, de ácido acético 0,1, ¿no? Y se van a formar 20 mililitros de acetato de sodio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ha reaccionado el 10% del ácido, porque acuérdense que tenemos 100 mililitros, ¿no? Entonces vamos a tener una relación de ácido acético a acetato de 90/10, ¿no es cierto? ¿Ya? De 90/10. Entonces, acuérdense que tenemos acá el 100 mililitros, entonces hemos agregado 10, ¿no? Estamos en el 90%, de, puede decir, del ácido libre y 10% del ácido, digamos, reaccionado, ¿no? Entonces, la vamos a colocar acá. Entonces, ya no vamos a hacer tanto trabajo como este lado aquí. Vamos a utilizar esa relación. Entonces, ¿por qué? Porque ambos tienen las mismas unidades, ¿no? Entonces tenemos acá la concentración de ion hidrógeno por 10 entre 90 es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Ustedes lo pueden reemplazar y lo pueden ver en la ecuación, ¿no? Entonces la concentración de ion hidrógeno se convierte en 1,62 por 10 a la menos 4, ¿ya? Esto es igual al pH, ¿no? Tomándole el pH acá, pH es menor logaritmo de 1,62 por 10 a la menos 4, ¿no? Que es 4 menos el logaritmo de 1,62, ¿no? ¿Ya? Y este pH sale 3,79. Entonces van ustedes viendo cómo va subiendo, miren, pero no es un ascenso pues muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Va subiendo. Ahora nos pasamos de frente a 50 mililitros, o sea, a la mitad de la curva, ¿no? A la mitad, perdón, del punto de equivalencia, ¿no? Esa es la mitad. Entonces, vamos a ver que la relación de las concentraciones de acetato y de ácido acético va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Porque al estar a la mitad, tenemos acetato y ácido acético iguales, ¿no es cierto? Hemos neutralizado la mitad, entonces se ha formado también la mitad. Entonces, la concentración, perdón, el pH va a ser igual al pKa, entonces aquí tenemos el pH menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Que es igual a 5 menos el logaritmo de 1,8, ¿no? Y sale 4,74. Entonces, acá tenemos el valor, ¿no? Del pKa. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora nos pasamos a 90 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal y hemos neutralizado el 90% del ácido, ¿no? Entonces, la razón de acetato a ácido acético va a ser de 90/10, ¿no? O de 9/1, por decir, ¿no? Entonces tenemos acá la concentración del ácido por 90/10 es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Yo les recomiendo que ustedes repitan todos estos cálculos y comprueben con las fórmulas, porque aparte que les voy a dejar como tarea hacer unas curvas de titulación de un ácido distinto a cada uno, ¿no? Mañana se los mando, ¿ya? Entonces, tenemos acá concentración por 90 entre 10, perdón, ion hidrógeno, por 90 entre 10 entre 1,8 por 10 a la menos 5, que es la relación de estos dos, ¿no? Entonces, la concentración de ion hidrógeno va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5, que es la constante de ionización, y por 10, ¿no? Entre 90, ¿no? Entonces se invierte al pasar al otro miembro. Resulta 2 por 10 a la menos 6, que es igual a 5,7 de pH, ¿no? Entonces, miren, ustedes va aumentando, ¿no? El pH va aumentando, ¿ya? ¿Y qué pasa a 99 mililitros de hidróxido de sodio agregados? Entonces vamos a tener 99% de neutralización. Entonces la relación entre el acetato y el ácido acético va a ser de 99/1, ¿no? Ahí está acá 99 y queda solamente 1% libre del ácido acético, ¿no? Entonces la concentración de ion hidrógeno por 99/1, ¿no? Es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, ¿ya? Despejando el ion hidrógeno, su concentración es igual a 1,8 por 10 a la menos 5 entre 99, ¿no? ¿Ya? Es
1,8 por 10 a la menos 7. Se toma el pH a esto, ¿no? Menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 7 es igual a 7 menos el logaritmo de 1,8, que resulta 6,74. Bien, tenemos ya un pH de 6,74, ¿no? Ahora, la titulación del ácido acético, continuamos la misma titulación, y tenemos 99,8 mililitros agregados de hidróxido de sodio 0,1, ¿no? Entonces, la relación del acetato al ácido acético va a ser de 99,8 a 0,2, ¿no? Lo que nos queda libre de acético es 0,2, ¿no? Entonces, tenemos acá la misma expresión y calculamos todo de la misma manera, ¿no? Y resulta 7,44, ¿bien? 7,44, ¿ya? Todavía nos falta punto 2 y ya estamos pasando el pH 7, ¿ya? Después tenemos 99,9 de mililitros de hidróxido de sodio agregados. Entonces, la relación del acetato al ácido acético va a ser 99,9 a 0,1, ¿no es cierto? Es lo que queda libre, 0,1 del acético. Entonces, igual reemplazamos, ¿no? Hacemos las mismas operaciones y tenemos que el pH ahora es 7,74, ¿sí? Pero no es un cambio tan agudo, ¿no? De aquí para acá, porque todavía falta un poquito nada más para terminar la titulación. Entonces, en el punto de equivalencia prácticamente es difícil calcular por lo mismo que es un equilibrio. Entonces, nos vamos a pasar a 100.1, ¿ya? A 100.1, vamos a ver qué pasa a 100.1, miren. Cuando tenemos el pequeño exceso de hidróxido de sodio agregado, ¿ya? Vamos a tener 0.1 de exceso de hidróxido de sodio. Entonces, aquí ya no se trata de un ácido débil con base fuerte, nada de esas cosas, sino una base fuerte, libre, ¿no? Entonces vamos a calcular la concentración de OH, ¿no? Porque prácticamente tenemos acetato de sodio y tenemos hidróxido de sodio libre, ¿no? Entonces, se va a ignorar, digamos, el pH que van a tener los 200 mililitros de acetato de sodio. Se va a ignorar eso y se va a considerar que el mililitro de hidróxido de sodio tiene mayor influencia sobre el pH, que con este pH este es el que va a mandar sobre el pH, digamos. Entonces va a ser concentración de OH, ¿no? 0,1 por 0,1, porque su concentración es 0,1, ¿no es cierto? La soda es 0,1. Entonces va a ser 0,1 por 0,1, ¿no? Y entre 200.1, ¿no? 0,1 mililitros, vamos a poner aquí para que sea más claro, ¿no? Mililitros por 0,1 normal, ¿no es cierto? Entre 200.1, que es el volumen. Entonces, esto va a resultar 4,998, ¿no? Por 10 a la menos 5. ¿Ya? Esta es una concentración directa que se toma de acá, ¿no? ¿Ya? Y resulta que es el pOH, ¿no? Hay que estimar el pOH primero, menos logaritmo de este valor, ¿no? Que es 5 menos logaritmo de 4,998 igual a 4,30. Y sabemos que el pH es igual a 14 menos 4,30 igual a 9,7. Entonces, el pH es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, tenemos que es 9,7. Y aquí va a estar prácticamente muy cerca al cambio de la fenolftaleína, ¿no? Que es 9,8. Y a 100,2 mililitros de hidróxido de sodio adicionados, vamos a tener una concentración de OH, que también igualmente consideramos solamente el volumen, ¿no? Acá mililitros vamos a poner para que no se vea, que se note, mililitros por la normalidad de la soda, entre 200,2. Esto sale 9,99 por 10 a la menos 5, ¿no? Que el pOH es 5 menos logaritmo de 99,9, ¿no? Igual a 4. Entonces el pOH es, el pH es igual a 10, ¿no? Entonces acá ya cambió la soda, pues, ¿no? Y cambia la soda. En el punto de equivalencia donde solo hay acetato de sodio está entre 7,745 y 9,7, ¿ya? En el punto de equivalencia. Y el pH aproximado es de 8,6 a 8,7, ¿no? Son cuando tenemos el punto de equivalencia y no hay ningún exceso, no hay ácido libre, ni tampoco hay hidróxido de sodio. Entonces, se ha estimado que el pH es 8,6 a 8,7, ¿no? ¿Ya? Miren, acá tenemos la comparación de dos curvas de titulación de dos ácidos débiles con una base fuerte, ¿ya? Y lo que va a diferenciarlos son los valores de Ka, ¿no? Mientras el ácido acético, por ejemplo, que es el primer caso, un caso visto, tiene un Ka de 1,8 por 10 a la menos 5, este ácido
HAX, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es un ácido teórico, tiene un Ka de 10 a la menos 7, o sea que es más débil. 100 veces más débil, más o menos, ¿no? Y tenemos acá los, digamos, mililitros de hidróxido de sodio adicionados, ¿no? ¿Ya? Y ambos son 0,1 y van a tener cambios de pH, ¿no? Distintos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que el ácido acético empezaba en 2,87 de pH, ¿no? Y este, por ser más débil, empieza más arriba todavía, empieza en 4, ¿no? Después, o sea que ustedes pueden darse cuenta fácilmente de cuál es la fuerza de un ácido simplemente tomándole el pH, ¿no? Un ácido débil, ¿no? Tomándole el pH al iniciar sin haber hecho ninguna titulación. Se dan cuenta que de qué orden de magnitud es su constante ionización, ¿no? Teniendo la misma concentración, pues ambos, ¿no? Ahora, aquí a 10 mililitros agregados tienen acá 3,80 de pH y acá tiene 6. Miren, ¿eh? Bastante más, digamos, alcalino, ¿no? Tendiendo a alcalino, ¿no? A 50 mililitros agregados, ¿no? Tenemos la mitad, tenemos este valor, ¿no? 4,75, que es la pKa, ¿no? El valor de pKa, y aquí tenemos 7. Como ustedes acá ven, 10 a la menos 7, y acá tienen ustedes 7, ¿no? ¿Ya? A 90 tenemos un pH de 5,70, ¿no? En este caso del acético. Y miren, tenemos 8 en el caso del ácido con un Ka de 10 a la menos 7. A 99% agregados de hidróxido de sodio, o 99 mililitros, tenemos acá 6,75, ¿no? Y acá tenemos 9, fíjense ustedes a qué valor tan diferente, ¿no? Y a 99,8 mililitros agregados de soda, tenemos acá 7,45, ¿no? Y acá 9,57, bastante más alto. A 99,9 de pH, ya muy cerca del punto de equivalencia, a 0,1 de distancia, tenemos acá 7,75, como lo hemos calculado hace un ratito, y tenemos acá 9,70, ¿no? Bastante más alto. En el punto de equivalencia prácticamente hay un estimado de 8,72 en el caso del ácido acético y 9,85 en el caso del otro ácido, con digamos que que es más débil que el acético. A 100,1, o sea, ya aquí tenemos la soda, ¿no? Estamos encontrando el pH de la soda, tenemos 9,7 en este caso, ¿no? Y 10, ¿no? 10, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la fenolftaleína ya estaría mucho mejor que acá, ¿no? Inclusive, ¿no? Por acá, en ambos casos sirve la fenolftaleína. Aquí un poquito más de error, ¿no? Entonces, a 100,2 mililitros agregados de hidróxido de sodio, tenemos 10, ¿no? Un pH 10 acá. Y acá tenemos 10,19. Miren, aquí ya la influencia es por la soda, ya no tanto por el ácido, ¿no? Ustedes se dan cuenta aquí, la diferencia entre ambos se ha reducido, ¿no? Se ha reducido la diferencia entre ambos. A 101, o sea, 1 mililitro de exceso de soda, tenemos acá 10,7 y 10,7. ¿Por qué? Porque la soda es la que va a mandar aquí. Es tan fuerte la soda que ella es la que va a definir el pH, ¿no? Miren ustedes esta influencia que tiene cada uno de los valores, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionamos el indicador, ¿no? Para ácido acético 0,1 con soda 0,1, para esa curva de titulación? Entonces, hemos observado los valores de la curva y la naranja de metilo de ninguna manera sería adecuado, pues, ¿no? Miren ustedes, entre 3, ¿no? 3,144, estaría por acá, pues, ¿no? el punto final, ¿no? Ni pensar, ¿no? Entonces, ni vuelta que darle, que no tiene nada que ver el naranja de metilo con esta titulación, ¿no? ¿Ya? Y imagínense, solamente había resonado 30% del ácido con la soda. Entonces, en cambio, rojo metilo tampoco. Rojo metilo es más alto, pero sin embargo, no está muy bien, porque cambiaría el pH cerca de 4,6 más o menos el rango, ¿no? Antes de neutralizar el 50% de ácido. Ya estaría en forma amarilla pH 6. Ya ha resonado 93% del ácido, ¿no? Vamos a ver acá, ¿ven? Por ejemplo, ¿sí? Ya estaría por acá su cambio entre estos dos, ¿no? Por aquí nomás estaría el cambio. No sirve, ¿no? Después acá, el indicador debe virar en las proximidades del punto de equivalencia, ¿no es cierto?
Es decir, en la zona alcalina resultando la fenolftaleína de 8 a 9,8 y el azul de timol, los mejores indicadores para esta titulación, ¿no? En general, para los ácidos débiles se aplica fenolftaleína o timolftaleína también, que es su pariente, ¿no? Que va de 9,4 a 10,6, ¿no? O el azul de timol. Entonces, ese es digamos, es importante considerarlo así. Pero, ¿qué hacemos ahora para el otro caso? Para el que tiene un K de 10 a la menos 7, ¿no? ¿Cuál sería el indicador en este caso, no? Tenemos acá los cambios en torno al punto de equivalencia se hacen menos pronunciados conforme Ka es menor. Es lo que estamos viendo porque la hidrólisis es mayor, ¿no? O sea, hay un mayor pH, ¿no? En la titulación de un ácido punto 1 con un Ka de 10 a la menos 7, los pH son más altos que los correspondientes al acético, como hemos visto en la curvita que hemos en el cuadrito, ¿no? Entonces, el azul de timol y la fenolftaleína tampoco dan buenos puntos finales. Al 90% del pH neutralizado, el pH es 8, y con volúmenes adicionales, los indicadores darán cambios graduales de color entre 8 y 9,8 en el punto de equivalencia. Entonces, la timolftaleína comienza a cambiar a pH 9,6 y es 0,2% antes del punto final. Entonces, pero tiene menos error que la fenolftaleína. Entonces, se puede usar en este caso con corrección por blanco, o de lo contrario, utilizar la fenolftaleína y hacer la corrección por blanco, ¿no? Ahora, miren, esto es importante. Los ácidos que tienen un Ka menor que 10 a la menos 7 no pueden ser titulados satisfactoriamente en concentraciones de 0,1 normal, ¿ya? Eso ya empieza a ser problemático, ¿no? Ya es ahí preferir que sean titulados en concentración 1 normal, ¿no? ¿Ya? Pero no siempre se puede hacer, ¿ya? No toda titulación es posible, por si acaso, ¿eh? No todos los ácidos se pueden titular. Por ejemplo, el ácido bórico no se puede titular, es muy básico, muy débil. Entonces acá tenemos, por ejemplo, otro caso, curva de titulación de base débil con ácido fuerte. Nuestra famosa base débil más conocida es el amoníaco, ¿no? Entonces vamos a ver la curva de neutralización de 100 mililitros de amoníaco, 0,1 normal, ¿no? Cuyo KB es del mismo orden que el acético, ¿no? Con ácido clorhídrico 0,1 normal a 25 grados centígrados, ¿no? Y bueno, sabemos que KB doble es igual a 10 a la menos 14 siempre, ¿no? En el caso de la temperatura ambiente aproximadamente, ¿no? En otras temperaturas sí varía esto, ¿no? Pero no tampoco mucho, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los mililitros de ácido clorhídrico adicionados. En este caso va a ser titulado como un ácido clorhídrico, ¿no? ¿Ya? En un ácido monoprótico. Entonces, cuando nosotros no hemos agregado nada de ácido, tenemos un pH 11,13, que es propio del amoníaco, ¿no? ¿Ya? Propio del amoníaco. Entonces, luego agregamos 10 mililitros y el pH va bajando, ¿no? Porque estamos agregando un ácido. Se está formando cloruro de amonio, ¿no? Es un pH 10,20. Aquí, a 50 mililitros agregados, ¿no? Al 50%, tenemos 9,25 de pH, ¿no? Aquí se calcula pues el pOH y después se resta, ¿no? De 14. A 90 tenemos 8,30 de pH, ¿no? Ya estamos bajando. A 99 quiere decir que tenemos la mayor parte de cloruro de amonio, entonces tenemos 7,25. Y solamente tenemos un mililitro libre de amoníaco, ¿no? Que es el que va a influir más que nada. Pero también influye el cloruro de amonio, que baja el pH, ¿no? Luego tenemos a 99,8, tenemos el pH en 6,55, miren ustedes, ¿no? Este es como el caso del anterior, ¿no? Que está ya, digamos, está bajando el pH, ¿no? Más allá, ¿no? Del punto equivalente, del punto 7, que es propio de las ácidos fuertes, base fuerte, ¿no? A 99,9 tenemos 6,25, ¿no? Ya ven ustedes, ya está bajando. Y en el punto de equivalencia, ¿no? Que tenemos un pH propio del cloruro de amonio, que es 5,25, ¿no? ¿Ya? 5,25. Al agregar un punto 1 de exceso o 100,1 de ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos un pH 4,3, que ya va a ser calculado simplemente considerando el ácido libre, como hemos hecho también en el caso de la soda, para el caso inverso, ¿no?
se calcula considerando el ácido libre. Aquí también igual, en 10,2 también se calcula considerando el ácido libre, ¿no? Y en 101 también lo mismo. Entonces, ya este caso es distinto y también el indicador también, por supuesto, es diferente. Miren ustedes en dónde debe caer el indicador, ¿no? ¿Ya? Como el rojo de metilo, por ejemplo, ¿no? Miren, seleccionamos el indicador para titulación de una base débil versus un ácido fuerte, ¿ya? Entonces, tenemos la tabla y como vemos, no podemos usar uno neutro ni tampoco uno alcalino. Debe ser prácticamente un indicador que su viraje esté en la zona ácida, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los indicadores, ¿no? Los que viran entre 6 y 3, como el rojo de metilo, por ejemplo, el rojo de clorofenol, el verde de bromocresol, el azul de bromofenol o el mismo anaranjado de metilo, ¿no? Y se puede usar una solución de comparación para el punto final empleando cloruro de amonio, ¿no? Si nosotros sabemos que se está formando, por ejemplo, hemos agregado 100 mililitros a 100 mililitros de amoníaco, le hemos agregado 100 de ácido clorhídrico, tenemos entonces 200 mililitros de cloruro de amonio, pero ese cloruro de amonio es 0.05 normal, ¿no es cierto? Porque está en un volumen doble, ¿ya? Y ese cloruro de amonio se puede agregar, ¿no?, a un volumen semejante y se le agrega la misma cantidad, el mismo número de gotas del indicador usado. Y se hace, pues, la titulación con el ácido clorhídrico hasta llegar al mismo tono que se llegó con la muestra, ¿no? Entonces, esa sería la parte de base débil con ácido fuerte. Ahora miren ustedes este otro caso, ácidos débiles con bases débiles. Esto es bien difícil de que se pueda hacer. Imagínense si cuando tenemos ácidos débiles y bases fuertes, que son 0,1, 0.01, es difícil hacerlo. Ahora imagínense con esto. Entonces, no es muy fácil hacer una titulación de esta, si no se ve el punto final. Todo es amortiguado, ¿no? Tenemos un sistema amortiguado. Los cambios son muy graduales, no se puede encontrar un salto agudo, ¿no?, que puede usar un indicador adecuado. Es como si estuviéramos así en una pendiente muy, muy suave, ¿no? No hay forma de encontrar. Entonces, es un poco difícil encontrar un indicador que pueda dar un valor tan exacto. Es bien difícil, ¿ya? Entonces, no se usa esto prácticamente, ¿no? Es poco recomendable, ¿ya? Entonces, generalmente lo que se hace es titular ácidos y bases débiles con bases y ácidos fuertes, ¿no? A la inversa, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos en este caso, en esta diapositiva. Vamos a grabar los cambios que hemos hecho. Se las mando a esta diapositiva ahora, ¿ya? Y vamos a, si no tienen alguna pregunta, chicos, si quieren podemos parar un poquito digamos, la presentación. ¿Saben por qué? Porque cuando estoy grabando